Fracaso tras fracaso, el secreto detrás de mi resiliencia. Hoy quiero compartir con ustedes una historia llena de altibajos, de sueños frustrados y metas pospuestas, pero también de esperanza, de crecimiento y de fortaleza interior. Quiero ser completamente honesto acerca de cómo cada derrota me ha llevado a profundizar en mí mismo y, finalmente, a descubrir la resiliencia como un poderoso pilar de mi vida. Mientras escuches estas palabras, imagina por un momento todos los fracasos que has enfrentado, las noches de insomnio, las lágrimas que has derramado y las veces en que has pensado que todo estaba perdido. Te invito a recorrer conmigo un camino plagado de obstáculos, pero también de grandes descubrimientos y conquistas internas. Porque el fracaso no siempre es el fin, a veces es el comienzo de algo mucho más grande. Siendo niño, me di cuenta de que no era precisamente el más rápido, el más fuerte o el más inteligente de la clase. Mis calificaciones escolares no eran las mejores, sentía que mis compañeros siempre iban un paso por delante. Pero en ese entonces no entendía lo que significaba fracasar. Para mí, era algo normal no destacar, algo que simplemente sucedía y que había que aceptar. Con la inocencia de la infancia, no me preocupaba tanto por mis limitaciones. Sin embargo, con el tiempo, empecé a sentir el peso de las expectativas de los demás y me di cuenta de que, a veces, no cumplir con esas expectativas duele, y duele mucho. Conforme crecí, comencé a enfrentar fracasos más significativos. Recuerdo esa primera vez que me enamoré y me rompieron el corazón, esa sensación desgarradora que hizo que dudara de mi propio valor. En ese momento, el fracaso en el amor me hizo sentir como si no fuera merecedor de afecto. También fallé en mis primeros intentos académicos, en mi primer empleo, en mis primeros proyectos personales. Llegué a un punto en el que sumaba tantas derrotas que me preguntaba si había algo mal en mí, si estaba destinado a vivir siempre en la sombra de los demás. Pero no todo quedó allí. Siempre hay un momento en el que la vida nos sacude con tanta fuerza que nos obliga a despertar. En mi caso, fue la pérdida de un ser querido. Es difícil describir el dolor que se siente, y no importa cuán preparado estés, nunca es suficiente para afrontar la muerte de alguien cercano. Ese acontecimiento transformó mi visión del fracaso. De pronto, perdí el miedo a algunas cosas y adquirí otros miedos que no esperaba. Entendí que la vida es demasiado corta y que no podemos seguir evitando los riesgos por temor a equivocarnos. Fue así como el fracaso empezó a adquirir un nuevo significado, como un maestro que aparece una y otra vez para enseñarnos algo que todavía no hemos asimilado. La resiliencia, en su forma más pura, es la capacidad de levantarse incluso cuando no queda aliento, cuando el cuerpo y el alma se sienten pesados. Aprendí que la resiliencia no significa ser invencible o jamás sentirse mal, sino tener la voluntad de afrontar la adversidad y seguir adelante, aun cuando parece que no hay un camino claro. Empecé a explorar libros de autoayuda, a escuchar conferencias de personas que habían superado pérdidas y derrotas mucho peores que las mías. Me di cuenta de que no era el único que transitaba por ese sendero de tropiezos constantes. Descubrí que todos llevamos una historia de fracasos en la mochila de la vida, y que la gran diferencia está en cómo interpretamos esos fracasos. Cuando comencé a investigar sobre la resiliencia, me topé con historias inspiradoras de atletas que sufrieron lesiones que ponían fin a sus carreras, pero se reinventaron y encontraron una nueva pasión. Conocí testimonios de emprendedores que se declararon en bancarrota más de una vez, pero cada vez se levantaron con nuevos bríos y llegaron a construir grandes fortunas. Vi a madres y padres solteros que criaron a sus hijos con coraje, incluso después de haberlo perdido todo. Cada una de estas historias me ayudó a ver que el fracaso no define a la persona, sino la actitud con la que esa persona responde al fracaso. Con el paso de los años, aprendí a reconocer mis propios patrones de pensamiento. Me di cuenta de que, cuando fracasaba, mi diálogo interno estaba lleno de frases negativas: no sirvo para esto, nunca lo voy a lograr, soy un desastre. Era como un martillo que repetidamente golpeaba mi confianza y alimentaba la idea de que yo no era suficiente. Romper ese ciclo de autocrítica fue uno de los desafíos más grandes que enfrenté. Tuve que trabajar en mi autoestima, en mi amor propio y en la manera en que me hablaba a mí mismo. Hoy entiendo que, cuando uno cambia el diálogo interno, todo empieza a transformarse. Parte fundamental de mi resiliencia provino de rodearme de personas que creyeron en mí cuando ni yo creía. Amigos, familiares, mentores, ellos veían en mi potencial, algo que yo no era capaz de percibir en ese entonces. Cuando fracasaba, ellos estaban ahí para darme una mano o simplemente para recordarme mis cualidades y habilidades.
A veces, solo necesitamos que alguien nos mire a los ojos y nos diga, tú puedes, no te rindas. Ese apoyo emocional es un pilar invaluable en la construcción de la resiliencia. Nadie está solo a menos que decida estarlo. Hubo un momento clave en mi vida cuando el cúmulo de fracasos me pesaba tanto que decidí buscar ayuda profesional. Empecé terapia y descubrí cómo los fracasos de mi pasado se habían ido encadenando para formar una percepción distorsionada de mí mismo. Ese proceso terapéutico me permitió soltar heridas antiguas y entender que frenar en mitad del camino para buscar orientación no es un signo de debilidad, sino de valentía. Aprendí técnicas de meditación, de respiración consciente y de manejo de la ansiedad que, con el tiempo, me permitieron enfrentar el fracaso con una mayor serenidad. Me gustaría hablar también de la importancia de la disciplina y la constancia, factores que están intrínsecamente ligados a la resiliencia. Muchas veces fracasamos simplemente porque esperamos resultados rápidos sin tomar en cuenta que todo proceso requiere esfuerzo prolongado. Cuando comprendí que no existen atajos sostenibles para el éxito, empecé a trabajar con mayor constancia. En lugar de frustrarme y dejar todo al primer tropiezo, seguí adelante aunque las cosas no salieran perfectas. Con el tiempo, esa constancia me fue regalando pequeños logros, y esos pequeños logros se convirtieron en la prueba viviente de que el fracaso no es más que un paso en el camino. Pero la resiliencia no se construye solo con disciplina y apoyo externo. Hay un elemento clave que se relaciona con la búsqueda de un propósito. Es decir, encontrar ese motor interno que te inspira a levantarte cada mañana, incluso cuando todo parece desmoronarse. Para mí, ese propósito fue descubrir que mi testimonio podía inspirar a otros que también estaban atravesando fracasos sucesivos. Al darme cuenta de que mi propia historia, con todas sus caídas y tropiezos, podía convertirse en un faro de esperanza para alguien más, sentí un fuego interno que me impulsó a resistir con más fuerza. Con cada paso que di, comencé a darme cuenta de que la resiliencia no solo tiene que ver con el presente o el futuro, sino también con cómo reinterpretamos nuestro pasado. Empecé a mirar cada fracaso no como una derrota humillante, sino como un capítulo de aprendizaje. Mirar atrás y comprender las lecciones, encontrar el lado positivo dentro de lo que parecía negativo, me permitió liberar rencores y culpas que se habían acumulado. A veces, el mayor acto de amor propio es perdonarnos por haber fallado o por no haber estado a la altura de nuestras propias expectativas. Y ese perdón abre la puerta a una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Algo que aprendí en este viaje es que la resiliencia no es lineal. Hay días en que nos sentimos fuertes y capaces de enfrentar cualquier obstáculo, y otros días en que la más mínima dificultad nos hace tambalear. Lo importante es entender que el proceso de volverse resiliente es continuo y que está bien si, de vez en cuando, nos sentimos vulnerables. La vulnerabilidad no es un enemigo de la resiliencia, de hecho, es su complemento perfecto, porque cuando aceptamos nuestra humanidad, estamos más dispuestos a aprender y a crecer. Durante mis momentos más oscuros, llegué a sentirme perdido, sin saber a dónde acudir. Fue entonces cuando descubrí la belleza de la compasión hacia uno mismo. La autocompasión no significa caer en la autocomplacencia, sino reconocer que somos seres humanos con limitaciones y que merecemos la misma empatía y comprensión que le daríamos a un amigo. Practicar la autocompasión me ayudó a superar la culpa que me asaltaba cada vez que fallaba y me empujaba a ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y no como el fin del camino. Conforme fui avanzando, me di cuenta de que el miedo al fracaso es a veces más paralizante que el fracaso mismo. La anticipación de la derrota nos bloquea y nos impide arriesgarnos. Descubrí que, paradójicamente, a medida que nos atrevemos a fallar más, también nos atrevemos a crecer más. Cuando dejamos de darle tanto poder al miedo y nos enfocamos en la experiencia, el proceso se vuelve enriquecedor. Aunque las cosas no salgan como esperábamos, siempre hay una lección o una fortaleza que desarrollar. También tuve la oportunidad de reflexionar sobre la relación entre la resiliencia y la creatividad. Muchas de las grandes invenciones en la historia de la humanidad surgieron después de múltiples fracasos y ensayos fallidos. Cuando conectamos con nuestra creatividad, permitimos que la mente explore soluciones diferentes, caminos alternativos, y eso mismo nos ayuda a buscar oportunidades en medio de los tropiezos. La resiliencia y la creatividad, juntas, nos impulsan a ver el mundo con otros ojos, a entender que, a veces, solo necesitamos cambiar la perspectiva para hallar las respuestas. En mi trayectoria, encontré una gran fuente de inspiración en la naturaleza. Observé cómo los árboles, después de una gran tormenta, se doblan, pero no se rompen. Incluso si lo hacen, la vida sigue,
porque las semillas quedan esparcidas y dan lugar a nuevos retoños. La naturaleza tiene esa capacidad de renovarse continuamente y de encontrar el equilibrio aún en las situaciones más extremas. Comprender este ciclo me hizo ver que, como seres humanos, podemos aprender mucho de nuestro entorno. Si la vida natural sigue adelante ante cada obstáculo, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Es importante mencionar que la resiliencia no es un rasgo fijo. No nacemos con cierto nivel de resiliencia que se queda igual para siempre. Al contrario, podemos desarrollarla y fortalecerla a lo largo de la vida. Cada caída es una oportunidad para entrenar la capacidad de levantarnos. A medida que profundicé en este concepto, fui descubriendo que existen distintos niveles de resiliencia. Algunos días me sentía capaz de sobreponerme a todo, mientras que otros volvía a comportarme como aquel niño inseguro que solía ser. Era entonces cuando recordaba que la resiliencia se practica, se cultiva y se riega como una planta frágil. Un aspecto que considero esencial en este camino es la gratitud. Comencé a hacer un diario de agradecimiento en el que anotaba, cada noche, al menos 3 cosas por las que me sentía agradecido. Sorprendentemente, incluso en los peores días, encontraba razones para estar agradecido: un amigo que me llamó para saber cómo estaba, un atardecer que pude contemplar, un obstáculo que superé, por mínimo que fuera. Con el paso del tiempo, esta práctica cambió la forma en que enfocaba mis fracasos. Entendí que, aunque hubiera fallado en algo, había muchos otros aspectos de mi vida que iban bien. Y eso, sumado a la determinación, me ayudó a seguir adelante. Otra de las cosas que más me marcó fue aprender a establecer límites sanos. Parte de mi patrón de fracasos venía de tratar de complacer a los demás constantemente, olvidándome de mis propias necesidades. Esto generaba un agotamiento físico y emocional que, tarde o temprano, desembocaba en un nuevo tropiezo. Al comprender la importancia de los límites, empecé a decir que no cuando era necesario, a priorizar mi salud mental y a respetar mi tiempo. Y, paradójicamente, esto me llevó a fracasar menos, porque pude concentrarme mejor en mis objetivos y reducir el estrés que me consumía. Poco a poco, me di cuenta de que la resiliencia también se fortalece cuando nos permitimos celebrar las pequeñas victorias. Antes, yo tenía la costumbre de pasar rápidamente de un logro a la siguiente meta, sin tomarme un respiro para apreciar lo alcanzado. De esta forma, siempre estaba persiguiendo algo nuevo sin reconocer mi progreso. Pero con el tiempo aprendí que el reconocimiento de los pequeños triunfos es el combustible que nos mantiene avanzando en medio de los fracasos más grandes. Si no valoramos nuestras victorias, corremos el riesgo de creer que todo es fracaso, cuando en realidad hemos conseguido más de lo que pensamos. Mi perspectiva del éxito también cambió radicalmente. Antes pensaba que éxito era sinónimo de riqueza, fama o reconocimiento social. Sin embargo, después de enfrentar tantas caídas, comprendí que el éxito puede ser mucho más sencillo y a la vez más profundo: levantarte cada mañana y hacer algo que te acerque a tus sueños, sentirte pleno con quien eres, tratar bien a las personas que amas y, sobre todo, estar en paz con tu conciencia. Ese tipo de éxito es duradero y no depende de factores externos que cambian con el tiempo o con las circunstancias. Así, comencé a vivir con mayor autenticidad, intentando ser fiel a mis principios y a mi esencia. Empecé a aceptar que no era perfecto y que, de hecho, la perfección no existe. Mis fracasos se convirtieron en recordatorios de que soy humano y de que siempre hay espacio para la mejora. Cada vez que fallaba, me preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto, y cómo puedo usarlo para crecer? Es cierto que no siempre encontraba la respuesta de inmediato, a veces requería días, semanas o incluso meses de reflexión. Pero ser consciente de que cada error albergaba una lección me ayudó a transitar esos momentos con más entereza. En el proceso, comprendí que aferrarnos al pasado puede convertirse en un gran impedimento para la resiliencia. Vivir anclados en lo que no fue o en lo que podría haber sido nos limita a la hora de abrazar nuevas oportunidades. Aprender a soltar es fundamental para poder avanzar. Soltar relaciones tóxicas, soltar proyectos que no fructificaron, soltar resentimientos y culpas. Y, sobre todo, soltar la idea de que el fracaso es una condena eterna. Cuando logré desprenderme de ese lastre, sentí una liberación profunda, como si pudiera respirar con mayor amplitud. La libertad que sentí al aceptar el fracaso como parte de la vida me llevó a buscar nuevos desafíos con una actitud distinta. Ya no me aterraba la posibilidad de equivocarme, porque sabía que, en caso de fallar, tendría la fuerza interior para levantarme y seguir.
Y es justo en esa disposición donde reside una de las claves de la resiliencia, entender que el fracaso no es algo que deba paralizarnos, sino un acontecimiento que puede enseñarnos a ser más sabios y más fuertes. Sin duda, la paciencia jugó otro papel fundamental en mi desarrollo personal. Me di cuenta de que, en el afán de querer solucionar todo rápido, a menudo terminaba generando más caos. Aprender a esperar el momento adecuado, a madurar las ideas antes de ejecutarlas y a dar tiempo para que las relaciones se solidifiquen me ahorró muchos tropiezos innecesarios. La paciencia es una virtud que no suele mencionarse tanto, pero es indispensable si queremos construir una vida sólida y resistente a los embates del fracaso. Durante esta transformación, me volví muy consciente de mis emociones. Aprendí que no hay que reprimir el enojo, la tristeza o la frustración, sino aceptarlos como parte de la experiencia humana. El secreto consiste en no permitir que esas emociones dirijan mis acciones de manera impulsiva. Cuando uno se vuelve consciente de lo que siente, puede procesarlo y liberarlo de forma sana. Esto evita que los fracasos nos aplasten emocionalmente, porque los reconocemos como parte de la vida y no como una sentencia. Otro gran aprendizaje surgió al compartir mi historia con otras personas. Al abrirme y contar mis fracasos, me di cuenta de que la vulnerabilidad nos conecta profundamente con los demás. Muchos se acercaron para decirme que habían pasado por algo similar. Y así, entre lágrimas y risas compartidas, nos dábamos cuenta de que no estábamos solos en este camino. En ese sentido, la resiliencia también se fortalece con la conexión humana. Cuando encontramos una red de apoyo que nos entiende y nos alienta, el fracaso se vuelve mucho más llevadero. Fueron tantas las historias compartidas, tantas las confesiones que recibí, que un día me pregunté si, en realidad, el fracaso es tan malo como lo pintan. Llegué a la conclusión de que el fracaso es neutral, somos nosotros quienes le damos una connotación negativa o positiva dependiendo de cómo lo procesemos. Si lo interpretamos como un evento que pone fin a nuestras aspiraciones, entonces sí, se vuelve destructivo. Pero si lo vemos como un paso más en el camino, una señal de que debemos ajustar el rumbo o aprender algo nuevo, entonces el fracaso puede ser el impulso que nos lleve a la siguiente gran meta. Con el tiempo, fui estableciendo prácticas diarias que me ayudan a conservar mi resiliencia. Cada mañana, dedico unos minutos a la meditación o a la lectura de algún texto inspirador. Esto me ayuda a alinear mi mente antes de enfrentar el día. También suelo escribir en un diario, no solo para anotar mis fracasos y éxitos, sino para capturar mis emociones y pensamientos. De esta manera, puedo observar mis patrones y ver con claridad en qué momento empiezo a sabotear mi propio progreso o caer en pensamientos negativos. Es como tener un mapa de mí mismo, que me guía y me recuerda hacia dónde quiero ir. A lo largo de este camino, descubrí que el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es un componente esencial de la resiliencia. A veces, cargamos con resentimientos y culpas que nacieron de fracasos pasados, y eso nos impide avanzar. Para ser resilientes, necesitamos liberarnos de esas ataduras emocionales. Perdonar no significa justificar el daño que nos han hecho o que hemos hecho, sino decidir conscientemente no permitir que esos sucesos controlen nuestro presente y nuestro futuro. Cuando logré perdonarme por mis errores, sentí una paz interior que no había experimentado antes. En este viaje de superación, también comprendí que la relación con nuestro cuerpo es vital. No podemos pretender ser resilientes si no cuidamos nuestra salud física. Aprendí la importancia de hacer ejercicio de forma regular, de mantener una alimentación balanceada y de dormir lo suficiente. El cuerpo y la mente están estrechamente conectados. Cuando nuestro organismo está agotado, es más fácil caer en pensamientos derrotistas y sentirnos sin fuerzas. Por otro lado, cuando nos sentimos física y mentalmente fuertes, somos más propensos a recuperarnos rápidamente de las adversidades. Otro pilar que he ido construyendo es la capacidad de adaptarme al cambio. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, y negarnos a aceptarlo solo genera más frustración. Aprender a fluir con lo que ocurre, sin perder de vista nuestras metas, es un arte que se desarrolla con la práctica. La resistencia al cambio suele crear tensión, y con frecuencia, conduce al fracaso. En cambio, la adaptación inteligente nos invita a buscar soluciones creativas y a ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Mientras recorría este sendero, me topé con una paradoja muy interesante: cuanto más me permitía fracasar, menos fracasaba. Antes me esforzaba demasiado por evitar a toda costa los errores, lo que me llevaba a tomar menos riesgos y, por ende, a quedarme estancado. Ahora,
Al comprender que el error es parte del aprendizaje, me atrevo a intentar cosas nuevas, a explorar territorios desconocidos. Y aunque en ese proceso sumo algunos fracasos más a mi lista, también he conquistado terrenos que jamás pensé que pisaría. La resiliencia se alimenta de esa mezcla de coraje y aceptación. En cada capítulo de mi vida, el fracaso ha tenido un rostro diferente. A veces ha sido la pérdida de una oportunidad laboral, en otras ocasiones el rompimiento de una relación, la desilusión de un proyecto o la traición de alguien en quien confiaba. Sin embargo, en cada rostro he encontrado un matiz de enseñanza. He entendido que lo más importante no es cuántas veces caemos, sino cómo nos levantamos, con qué actitud enfrentamos lo que viene a continuación. Y esa es la verdadera esencia de la resiliencia, la actitud que adoptamos ante la adversidad. En este punto, quiero recalcar algo que, a mi parecer, es crucial: la resiliencia no es un estado final de perfección ni un destino al que se llega y donde se permanece estático. Es un viaje continuo, un proceso que requiere de práctica, de autoconocimiento y de perseverancia. Hoy, puedo decir con orgullo que soy más resiliente que antes, pero también sé que todavía puedo seguir creciendo. Cada día, la vida me propone nuevos retos que ponen a prueba mi capacidad de sobreponerme y de aprender. Y estoy seguro de que así será siempre. Reflexionando sobre todo este camino, me doy cuenta de que lo más valioso que el fracaso me ha dado es la oportunidad de conocerme mejor a mí mismo. En la derrota salen a relucir nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades y nuestras limitaciones. Pero también emerge nuestra capacidad de amar, de crear, de resistir y de soñar. Es en la noche oscura del alma donde se forja el carácter y donde descubrimos que, en el fondo, somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Esa fuerza interior, que todos poseemos, es el gran tesoro que aguarda detrás del velo del fracaso. Ahora que he compartido este largo recorrido de tropiezos y aprendizajes, quiero subrayar que la resiliencia no solo es para los grandes héroes o para personas excepcionales. La resiliencia está al alcance de todos, porque todos tenemos la capacidad innata de sobreponernos, de crecer y de reinventarnos. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuán doloroso haya sido. Siempre se puede empezar de nuevo. Cada día es una oportunidad para reescribir la historia, para tender puentes en lugar de cavar abismos, para regalarnos el don de creer otra vez. Claro que habrá momentos en que dudaremos, en que el miedo volverá a acecharnos. Pero en esos momentos, recordar que hemos sobrevivido a todos nuestros peores días nos dará la fuerza para continuar. Esa certeza, de que hemos llegado hasta aquí a pesar de todo, es un faro en medio de la tormenta. Y es que, a fin de cuentas, la resiliencia no elimina el fracaso de la ecuación de la vida, sino que nos enseña a gestionarlo, a darle una perspectiva diferente y a seguir avanzando. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es el de la comparación. Es muy fácil mirar a los demás y pensar: ellos sí tienen éxito, ellos no fallan como yo. Pero esa es una mirada superficial. Cada persona lleva sus propias luchas y fracasos en silencio. Además, nuestras historias de vida son diferentes, nuestros talentos son distintos. Compararnos es injusto con nosotros mismos. Es mucho más productivo enfocarnos en nuestra evolución individual, en nuestra línea de tiempo, en nuestro proceso personal. Cuando comprendí esto, dejé de obsesionarme con los logros ajenos y empecé a valorar cada uno de mis avances. Por otro lado, es importante hablar de la autocrítica constructiva. No se trata de fingir que los fracasos no existen o de excusarnos constantemente. La resiliencia implica también la honestidad con uno mismo para reconocer los errores y buscar soluciones. Una autocrítica sana nos permite ver dónde nos equivocamos y diseñar un plan para no repetir esos errores en el futuro. La diferencia entre la autocrítica destructiva y la constructiva está en el tono y en el propósito. Mientras la primera nos hunde en la desesperanza, la segunda nos impulsa a mejorar. También me gustaría mencionar la importancia de cultivar el sentido del humor. A veces, cuando se acumulan los fracasos, perdemos la capacidad de reír. Sin embargo, reírnos de nosotros mismos, de las situaciones absurdas que atravesamos o de las pequeñas ironías de la vida, puede ser increíblemente sanador. El humor aligera la carga y nos permite ver los problemas desde otra perspectiva. No se trata de minimizar la seriedad de un asunto, sino de evitar que éste nos consuma por completo. Durante este trayecto, aprendí a apreciar el presente de una forma mucho más profunda. Cada pequeño detalle, cada conversación, cada puesta de sol, adquirió un valor único.
Comprendí que, en nuestra obsesión por el éxito futuro, a menudo nos perdemos lo hermoso que está ocurriendo en el aquí y ahora. Por eso, la resiliencia también tiene un componente de plena conciencia del presente. Cuando vivimos el ahora con intensidad, descubrimos fuentes de fortaleza que nos ayudan a enfrentar los fracasos que puedan venir más adelante. Conforme he ido evolucionando, descubrí que, a veces, el fracaso es un mensajero que nos indica que debemos cambiar el rumbo. Puede ser que estemos en el lugar equivocado, en la relación equivocada o en el proyecto equivocado. A veces, seguimos aferrados a algo que ya no nos corresponde por miedo a soltar o por orgullo. Pero el fracaso llega a recordarnos que nos estamos desviando de nuestro verdadero camino. Cada vez que aprendí a escuchar ese mensaje, encontré el valor para hacer cambios que me acercaron a mi propósito. También aprendí que la resiliencia tiene un factor de responsabilidad personal. Es cierto que muchas veces fracasamos por circunstancias externas que se escapan de nuestro control. Pero otras veces, el fracaso es consecuencia de nuestras propias decisiones o actitudes. Reconocer la parte que nos corresponde nos permite tomar las riendas de nuestra vida. Pasar de ser víctimas de las circunstancias a ser protagonistas de nuestro destino es un paso gigantesco. Y es en ese protagonismo donde la resiliencia florece. A lo largo de este inmenso trayecto, he intentado compartir no solo mis reflexiones, sino también mi experiencia de vida y las herramientas que me han ayudado a transformar los fracasos en aprendizajes. Mi intención ha sido mostrar que detrás de cada tropiezo puede haber un tesoro de sabiduría y autoconocimiento. Sé que el camino no es fácil y que, en más de una ocasión, sentirás que todo esfuerzo es inútil. Pero quiero recordarte que nada está perdido mientras mantengas viva la llama de la esperanza y el deseo de superarte. Que el fracaso, tras fracaso, no sea una sentencia, sino una escuela. Que cada caída te permita descubrir un nuevo matiz de tu fortaleza interior. Que cada tropiezo sea el estímulo que te lleve a explorar facetas de ti que desconocías. Que cada obstáculo te haga más humilde, más agradecido y más consciente de lo que significa vivir. Al final, todos estos fracasos, unidos, darán forma a la persona única y valiosa que eres. Y en el momento en que veas tu historia completa, entenderás que cada pieza fue necesaria para construir tu resiliencia. Confío en que, si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti haya empezado a cambiar, a cuestionar o a despertar. Tal vez reconozcas tus propias historias en mis palabras. Tal vez recuerdes tus dolores y tus pequeños o grandes triunfos. Sea como sea, te invito a que atesores lo que te sirva y dejes ir lo que no resuene contigo. La vida es demasiado corta para cargar con lo que no nos ayuda a crecer. Te agradezco por compartir este tiempo conmigo, por dejar que mis fracasos te hablen de la posibilidad de transformar la adversidad en una fuerza creadora. Deseo que, al término de este largo recorrido, te sientas con la determinación de seguir adelante, de darle una oportunidad más a tus sueños y de creer en ti, incluso cuando todo parezca indicar lo contrario. Porque la resiliencia no se trata de no caer, sino de encontrar el coraje para ponerse de pie una vez más. Y así, concluye este extenso viaje por mi historia de fracasos y resiliencia. He tratado de transmitir con honestidad y detalle cada aprendizaje, cada tropiezo y cada victoria interna que me ha llevado a convertirme en la persona que soy hoy. Confío en que algo de lo compartido aquí encienda una luz en tu camino y te motive a seguir creciendo, a pesar de los obstáculos. Recuerda siempre que la resiliencia está dentro de ti, esperando ser descubierta y fortalecida con cada paso que des en este fascinante, y a veces, complejo sendero de la vida. No te rindas, ya has llegado muy lejos, y todavía hay un mundo de posibilidades aguardando a que las hagas realidad.